La cantidad de sangre que envía el corazón cada minuto a todo el sistema es conocido como gasto cardíaco. De ahí que existan dos variables que la regulen: frecuencia cardíaca y volumen de eyección. La frecuencia cardíaca promedio corresponde a 70 latidos por minuto. El volumen de eyección o volumen latido corresponde a 70 mililitros. Si tomamos en cuenta estas dos variables, cada contracción emite 70 mililitros. Entonces, 70 veces 70 mililitros nos da 4.900 mililitros minuto, que es lo que corresponde a los 5 litros por minuto del gasto cardíaco. Ambas variables comparten en mitad lo que corresponde al gasto cardíaco, de manera tal que la modificación de uno va a ser compensado por la modificación del otro. Ejemplos: un aumento en la frecuencia cardíaca va a ser compensado por una disminución del volumen de eyección, o viceversa, una disminución en el volumen de eyección va a ser compensado por un aumento de frecuencia cardíaca. De la misma manera, una disminución de la frecuencia cardíaca va a ser compensada por un aumento de volumen de eyección, y un aumento de volumen de eyección va a ser compensado por una disminución de la frecuencia cardíaca. Analicemos entonces ahora. El gasto cardíaco está relacionado con dos variables de manera directa: la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. ¿Quién regula entonces a la frecuencia cardíaca y qué variables determinan el volumen de eyección? La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección está regulado por tres variables: contractilidad, precarga de manera directa y poscarga de manera inversa. Entonces, al estar relacionados la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección de manera directa al gasto cardíaco, el aumento de cualquiera de ellas dos provocaría un aumento del gasto cardíaco, y la disminución de cualquiera de estas dos variables provocaría una disminución del gasto cardíaco. Esto es importante recordarlo debido a que el gasto cardíaco debe de ser una constante y siempre debe de representar 5 litros por minuto. Existen entonces dos tipos de respuestas: una respuesta directa y una respuesta refleja. Veamos. El aumento de la frecuencia cardíaca provoca como respuesta directa un aumento del gasto cardíaco, pero para compensarlo, como respuesta refleja, existe una disminución del volumen de eyección. De la misma manera, una disminución del volumen de eyección provoca como respuesta directa una disminución del gasto cardíaco, pero como respuesta refleja, para compensar, existe un aumento de la frecuencia cardíaca. De la misma manera, entonces, una disminución en la frecuencia cardíaca puede provocar como respuesta directa una disminución del gasto cardíaco, y para compensar, como respuesta refleja, existe un aumento del volumen de eyección. También, entonces, un aumento en el volumen de eyección puede provocar como respuesta directa un aumento del gasto cardíaco, y para compensar, la frecuencia cardíaca disminuye como respuesta refleja. En resumen, el gasto cardíaco en nuestros pacientes puede aumentar o puede disminuir. Cuando el gasto cardíaco en nuestros pacientes aumente, puede ser debido a una actividad simpática que aumenta la frecuencia cardíaca, o puede ser debido a un aumento de volumen de eyección determinado por tres opciones: aumento de contractilidad, aumento de precarga o disminución de poscarga. Si el gasto cardíaco en nuestros pacientes está disminuido, puede ser a dos opciones: disminución de la frecuencia cardíaca debido a un efecto parasimpático o disminución de volumen de eyección. En este último, las opciones para disminuirlo pueden ser disminución de la contractilidad, disminución de la precarga o, en su caso, aumento de la poscarga. Gracias.